Bien, muchas gracias, Vero, por esta información y los invitamos entonces a sumarse a esta campaña solidaria. Les proponemos ahora hablar de música y también de literatura. Recibimos a Fermín Méndez para hablar de Mateo Solo Bien se lame. Este es el conocidísimo disco de Eduardo Mateo, pero también es el nombre de este libro de la colección Discos de Estuario Editora y que se le encargó a este periodista y docente Fermín Méndez, conocido como Mincho. Bienvenido, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo es que alguien que viene de las letras, del periodismo, termina abordando un disco sobre música? Bueno, sucedió por ahí lo que pasa, ¿no? Un disco, no, un libro sobre música. Sí. Es la trampa que tiene la colección de discos sobre libros y los libros sobre discos. Yo hice una contratapa en el semanario, en el Cultural de la Diaria, en el suplemento, que cruzaba algunos datos de Mateo con Marcelo Helen, un periodista compañero de la Diaria que ya no está. Y el editor de Martín Fernández, al otro día me llamó y me dijo qué onda con lo que había escrito ahí. Y bueno, le dije que era lo que tenía para escribir. Y me dijo que existía esta colección, estamos hablando de 2019 capaz. Y si quería hacer un libro sobre Mateo. Y bueno, me pareció un desafío demasiado grande. Al principio le dije que sí, después tuve como algunas decisiones como que no quería y al final lo logro sacar por la parte periodística, digamos, ¿no? Utilizando las herramientas del periodismo para investigar cómo fue que se creó ese disco, el primero de Mateo, un disco que tiene muchas complejidades, que lo hizo solo, tocó todos los instrumentos, que después terminó transformándose en uno de los discos elementales de la música del Uruguay, ¿no? Sí, elegido como el mejor disco de la historia, ¿no? Sí, eso fue bueno, eso sucedió en el medio que estaba yo trabajando con el disco y fue como otra mochila también, ¿no? Porque era como... Otra vez, sí, El País hizo una encuesta. Está buena la encuesta porque lo eligieron músicos referentes, ¿no? De periodistas y productores de la música. Más allá de que las encuestas siempre son, bueno, no del todo abarcativas, pero salió como mejor disco de la música de la historia, de la música uruguaya, creo yo, que con el respaldo de los músicos, ¿no? Que es como lo más importante que tiene. Ahora, este libro parte de tu vínculo personal con este disco. ¿Cómo era ese vínculo tuyo con el disco? Sí, en realidad... Porque recién hiciste como un raconto de cómo fueron los hechos, pero hay sí, cierto, me imagino, cariño, admiración, claro, respeto. Fue como una elección abierta en realidad, porque Martín me dijo, el editor, me dijo que eligiera cualquiera de los discos. Y cuando empecé a mirar el panorama de Mateo, el más cercano, el disco que había tenido en algunos momentos de mi vida, había sido Mateo Solo Bien se lame. Entonces decidí como entrar por ese lugar, ¿no? Sobre todo para contar, creo que no importan tanto mis ideas en tanto el disco, a dónde estuvo ese disco, sino más bien tratar de, con eso, demostrar la transversalidad que tiene la música en la vida nuestra. Y más allá de que todos los músicos digan que es el mejor disco de la historia de la música uruguaya y está bueno, también creo que perdura durante 50 años, porque cada uno de todos nosotros que lo eligió lo sigue resignificando, me parece, ¿no? Entonces por ahí creo que fue que le encontré esa vuelta como para ir contándolo desde mi experiencia, lo que hay adentro del disco. Sí, ese hilo conductor ofrece también como otra metahistoria quizá a través del análisis que haces, ¿no? De Eduardo Mateo. Sí, el análisis de ahí fue fundamental, conversar con músicos, ¿no? Con sus pares, con los de antes, con los que lo vivieron de cerca. Y también me dio mucha curiosidad hablar con los más jóvenes, ¿no? A ver qué pasa por gurisas y gurises que tienen 25, 30 años, ¿no? O sea, que nacieron lejos de ese disco, sin embargo lo tienen como referencia. Y está bueno porque muchos músicos y músicas coinciden en el análisis de algunos temas y hay otros que no. Y a mí en un momento me llamó la atención eso, pero después me parece que resignifica también lo que es la obra abierta de ese disco, ¿no? De que tiene tantas miradas y tantas posibilidades que creo que cada uno puede encontrar ahí cosas que el otro no ve y viceversa. La puerta esa que está en la portada del disco abre caminos infinitos. Sí, yo creo que sí. Fue premonitorio lo que hizo el diseñador gráfico porque no... Según lo que me contó Carlos Piris, que fue el productor del disco, un hombre fundamental en esta obra, solo le dijeron que venía Eduardo Mateo a hacer un disco y que, bueno, lo iba a tocar todo solo. Y él
dibujó esa tapa con la puerta tipo efecto espejo que se abre para atrás. ¿No? Se abre una puerta, que abre otra puerta, que abre Sí. otra puerta. Y muchos músicos dijeron que ese disco fue el que le abrió puertas. Quería consultarte sobre el papel de Carlos Piris, que recién algo señalaste. Fue el productor de todo este disco, de toda esta maravilla que decías, hizo Mateo solo. ¿Qué papel juega dentro de este relato que intentás reconstruir? Un papel fundamental, porque en un momento Eduardo Mateo le pedía que borrara las cosas que él estaba grabando en el estudio, porque él no estaba conforme con lo que iba haciendo. Y Carlos Piris le hacía caso y las borraba. Hasta que en un momento, no sé si la tercera, la cuarta o la quinta vez, Piris se dio cuenta que para lo que Eduardo Mateo significaba algo que no estaba bueno para él, para el resto de los mortales, era la música de Eduardo Mateo. Entonces le dijo que no, pero lo estaba grabando. Después sucede que Mateo... Qué contradicción ahí, ¿no? Sí. Internamente para Piris, me imagino. Sí, total. Eso lo hablé Porque con es él. como la traición a Mateo, pero en realidad sabía que era material inédito, capaz que Claro. nunca había Mateo salido. ya era Eduardo Mateo aparte en esa época y todavía no tenía discos grabados. Eso habla de muchas cosas, pero en particular Piris vio la posibilidad de poder grabarlo ahí. Que va un poco, yo creo que en la época no se hablaba mucho del derecho de autor, y esto lo hablé con Guilherme, que es como el historiador de Eduardo Mateo, y él me decía que vos fueras a grabar a mi estudio un disco, ya era una especie como de fe de que eso iba a suceder ahí adentro. Después Mateo se va, abandona el estudio, abandona Buenos Aires, se vuelve a Montevideo, y Carlos Piris empieza a elaborar con todo lo que tenía el disco. Para mí, yo discuto un poco adentro de él. Lo discuto para sumar, en realidad, quién es el verdadero hacedor de la obra, en tanto uno planifica una obra que tiene un comienzo, un final, un núcleo, y eso me parece que lo encontró Carlos Piris, porque no lo hizo Eduardo Mateo. Eduardo Mateo lo que fue a grabar las canciones, Claro. sus canciones, ese mundo musical ahí. Pero el ordenamiento de las cosas, cómo lo hizo, y de la manera que lo hizo Carlos Piris, la verdad que es un hombre fundamental para la música también. ¿Cómo se analiza en esta reflexión que vos haces, por un lado, lo musical y todo ese despliegue de él solo, y también la poesía que se vierte en el disco? Sí, para mí es un disco que es simple y complejo a la vez, ¿no? Mirá qué oxímoron. Pero creo que él logra tiene letras que son complejas, pero músicas que son simples. Después lo hace al revés en algunas canciones. Letras que son muy simples, simples en el buen sentido, ¿no? En la poesía bien clara, como la que le dedica a su sobrina, Lala, que es una canción de cuna que dice: hola Lala, ¿cómo te va? Te quiero. No dice nada más. Sin embargo, la musicalidad... Pero es como lo dice Sí. todo el ambiente que se genera en torno a la creatividad de Mateo, ¿no? Hay Sí, cosas Estela hay Mañone obras que son... me decía sobre ese tema que para ella es el tema más hermoso en cuanto al amor que hay en ese disco, ¿no? Y más allá de que Mateo, todos coincidían de que siempre le cantó al amor, o al amor-desamor, si queremos poner una barra ahí como para separar las cosas, a Estela señalaba muy bien ese tema y tiene una letra simple. Sin embargo, el mundo musical es muy complejo y a veces no quiere decir que sea tan complejo, sino lo que decías vos, ¿no? Cómo lo arregla, ¿no? Cómo va acompañando esas letras. En un disco que tiene varios estilos musicales y dentro de esos estudios musicales, de esos estilos musicales, cosas nuevas que no había en el momento. ¿Este libro podría ser un nexo para que alguien que no conozca a Mateo, que yo solo haya sentido nombrarlo en algún momento, se pueda acercar a la obra multidimensional de este artista? Bueno, ojalá. Sí, es la puerta de entrada de Eduardo Mateo, este primer disco. Después Mateo hizo varios discos más, todos distintos, capaz que más planificados, sí, en el sentido de lo que hablábamos recién de buscarle un punto y un núcleo, un nudo y un final. Pero sí está bueno conocer de esta época de su vida, que es como la primera en cuando se larga como solista, el mundo de Mateo, ¿no? Y yo creo que todas las cosas que hizo después, o muchas de las cosas que hizo después, y esto lo digo muy atrevidamente porque en realidad lo pude recoger de los entrevistados y las entrevistadas que hablaron ahí, todo está sembrado en este disco. Creo que después, todo lo que hizo después, hay acá partecitas que ya eran como premonitorias. Muchísimas gracias por estos minutos. No, a Micho. ustedes, Gracias. muchas ¿Dónde podemos Un placer. encontrar el libro? Está en todo el país, en todas las librerías, lo distribuye Guzzi, así que lo pueden encontrar ahí donde quieran. Muchísimas gracias. A ustedes.
Cerramos por aquí la entrevista, ya pasan 7 minutos de las 10 de la mañana.